Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado de hoy es Diego Martínez. Diego fue gerente general del Banco Central del Ecuador, economista graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador con estudios de posgrado en los Países Bajos. Fue delegado del presidente de la República ante la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. Por ende, tiene el entorno de experticia y de formación académica para hablar del tema que queremos precisamente abordarlo con él. Estas reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero presentado por el presidente de la República de forma reiterativa ante la Asamblea Nacional por 3 ocasiones. ¿Qué es lo que se busca? Vamos a una respuesta genérica, contextual, Diego, precisamente para entender este tema ante nuestras audiencias. Muchas gracias por su gentileza, por acompañarnos y bienvenido, Diego. Adelante. Wilman, muchísimas gracias. Un saludo a usted y también a todas las personas que siguen su programa. Un abrazo fuerte a todos los ecuatorianos. Muchas gracias. Creo que es importante contextualizar el tema de esta propuesta de ley desde la perspectiva de cómo se hace, por qué se hace y las reiteradas insistencias. Sí, señor. Primero, esta es la cuarta ocasión en la que la ley es enviada. No olvidemos que en el año 2019 la Asamblea ya rechazó esta parte del paquete de reformas cuando se discutió la ley que se aprobó en aquel momento. Esta parte de independencia del Banco Central ya fue rechazada una vez por el Pleno de la Asamblea. Y con movilizaciones sociales y todo eso, ¿no? Exactamente. Esto fue en el mes de octubre del año 2019. Todos sabemos ahora que en aquel entonces hubo pues abuso de poder, entre otras cosas que han salido en el informe de la Defensoría del Pueblo, que hay una denuncia inclusive contra el presidente de la República. En fin, pero en este periodo más reciente, en estos últimos meses, es la tercera ocasión. La tercera ocasión, y claro, esto se debe entender a varios aspectos. No solo que el gobierno tiene un acuerdo con el Fondo Monetario que hace que esta ley sea un habilitante para la continuación del programa de desembolso de fondos de la carta de intención firmada con el fondo. Más grave que ese acuerdo con el Fondo Monetario es que realmente hay aquí un acto desesperado tanto del gobierno como de la banca ecuatoriana. Una puntualización, Diego. ¿Por qué? ¿Hay un acuerdo con el Fondo Monetario? ¿Por qué está interesado el Fondo Monetario en que nosotros protejamos nuestro sistema monetario de la dolarización? ¿Ha estado en riesgo durante estos últimos años? ¿Por qué esa agudeza? Ese es parte de un conjunto de cosas irreales que se están manejando. Pero lo que sí hay, decía, es un acuerdo con la banca ecuatoriana. La banca ecuatoriana ha apoyado la gestión de este gobierno. Sí, señor. En el sentido de que el gobierno tome decisiones que han sido contraproducentes para el interés del país. Este gobierno, seamos claros, este gobierno decidió no hacer nada para paliar la crisis que estamos enfrentando. Decidió escudarse en el discurso de excesivo gasto fiscal, de que no hay dinero y por lo tanto no se puede hacer nada. Somos, diría yo, de los países peor administrados en términos de lo que se ha hecho la gestión de la pandemia en toda América Latina. Es increíble ver cómo aquí se ha manifestado ya una cultura de privilegio, de amiguismos en los que se vacunan los amigos del presidente. Se vacunan los amigos de la banca. Vayan y vean ustedes, ¿quién es el que está vacunado? El ministro que acaba de presentar esta ley. Él está vacunado, él hizo, y familiares suyos, se ha dicho. Desde ese punto de vista, y Diego, entonces, yo le sumo de nuestro lado propietarios de medios de comunicación, de grupos empresariales mediáticos, el señor Diego Kendo, el señor Gonzalo Rosero, dirigentes deportivos como el señor Rodrigo Paz. Claro. Y sin embargo, en los medios de comunicación, Diego, perdóneme la interrupción, se habla de moral, de ética, de buenos procedimientos. A mí particularmente me daría vergüenza, después de haberme vacunado, saltándome la fila, hablar precisamente de estos principios morales del ser humano. Me daría vergüenza. No obstante, ustedes lastimosamente, Wilman, este gobierno no tiene ningún tipo de vergüenza ya. Es un gobierno que ha mostrado ineptitud y justo en este momento, cuando está a menos de 60 días de irse a su casa, presentan esta ley. Esta ley se presenta bajo el falso precepto o bajo la falsa premisa de que quiere defender la dolarización. Pero desmenucemos un poquito qué es lo que tiene esta ley.
Esta ley se presenta bajo esa falsa premisa de defender la dolarización, cuando en realidad es una ley que solamente perjudica a los ecuatorianos, pero protege a los banqueros. ¿Por qué digo que perjudica a los ecuatorianos? Perjudica por al menos los siguientes elementos. Primero, esta ley permite que quienes regulen las actividades y tomen decisiones de la gestión del Banco Central ya no sea el gobierno ni el gobernante, sino gente que estará en unas juntas que por los requisitos que se ha establecido solo pueden ser o banqueros o empleados de banqueros. Primer elemento. Sí, señor. Segundo, esta ley elimina la capacidad gubernamental para que el gobierno pueda regular y establecer, por ejemplo, techos o topes a las tasas de interés y a las comisiones bancarias. Es por eso entonces que, por ejemplo, Andrés Arauz ha hecho una a la que los grandes comunicación no es para difundirla, justamente de hacer un alivio a los de esta propuesta, haría que el gobierno no tenga, por lo tanto los bancos puedan cobrar cualquier valor que a ellos se les ocurra en términos de tasas de interés. Para la situación que vivimos actualmente sería algo realmente perjudicial para los ecuatorianos. Segundo elemento. Sí, Tercer elemento. Siga. Dígame, Will. Yo quería puntualizar, Diego, aspectos que precisamente en el marco de la preparación de esta entrevista yo los quería plantear con usted. Y va en la misma línea suya, de análisis, de describir precisamente los objetivos específicos que se buscan en este proyecto reformatorio. Y voy a ellos situándome a través de personajes o de foros de opinión. Voy con la opinión de Pablo Dávalos. El 29 de marzo del 2021 opinó en Twitter: el artículo 290, numeral 7 de la Constitución, prohíbe la estatización de las deudas privadas, pero la reforma monetaria del señor presidente de la República pretende que los pasivos de los bancos privados se registren en el pasivo del Banco Central y que sean respaldados por las reservas internacionales. Expliquemos este punto, Diego. Este es justo el tercer punto al que yo iba a entrar. Gracias. Esto desprotege la dolarización, permitiendo que los bancos que reciben el dinero que depositamos los ecuatorianos, ellos saquen el dinero del Ecuador al exterior prácticamente sin ninguna restricción. Entonces, como ellos están facultándose en esta ley a sacar el dinero ese dinero que han sacado, no son ellos ni el dinero privado que ellos van a tener total capacidad y discrecionalidad para sacarlo del país, le están pasando ese costo de respaldarlo al Banco Central, porque dicen, lo que yo deje en el Banco Central, usted sí respáldeme, pero yo soy libre de sacar todo el dinero que yo quiera. Por lo tanto, están haciendo justamente el estatizar una obligación que es de ellos, porque son los bancos y los banqueros los que tienen la obligación legal de respaldar el dinero que nosotros los ecuatorianos hemos depositado en los bancos. Entonces, es como, usted hágase cargo de mi negocio. Usted hágase cargo de respaldar mi negocio mientras yo me dedico a cobrar tasas altas, a especular y a sacar el dinero del Ecuador. Esta ley, por lo tanto, no se puede llamar una ley de defensa de la dolarización. Esta es una ley de perjuicio a los ciudadanos. Esta ley está sembrando las semillas para que haya una futura crisis financiera, porque es una ley exactamente igual a lo que el país ya tuvo en los años 90. Hay un cuarto elemento, y esto llama la atención. Si vemos ya lo que acabo de mencionar, de que ellos sacan el dinero y le responsabilizan al gobierno de respaldar los depósitos de los ciudadanos cuando esa es su obligación, automáticamente ponen un artículo en el que facultan que el Banco Central le pueda dar préstamos a los bancos. Esto realmente ya es una cosa de cara dura. ¿Por qué el Banco Central debiera darles préstamos a los bancos privados? No tiene sentido. Por ahí Guillermo Lasso ha dicho una mentira tan grande y nadie dice que está mintiendo, en los medios grandes de comunicación me refiero, porque Guillermo Lasso ha dicho que en el Banco Central están 3 de cada 10 dólares que los ecuatorianos tenemos depositados en el sistema financiero. Y esto es una mentira enorme.
por obligación legal en el Banco Central para facilitar las transacciones entre instituciones financieras, porque los bancos tienen cuentas transaccionales para cuando yo hago una transferencia de un banco al otro, eso se hace a través del Banco Central, tienen un valor pequeñito depositado en el Banco Central para facilitar esas transacciones interbancarias. Eso se llama encaje bancario y eso es el 5%. ¿Qué significa esto? Que solamente 50 centavos de cada 10 dólares están en el Banco Central. Entonces, 9 dólares con 50 están en manos de los banqueros. Pero ellos quieren que todo el dinero adicional que ellos, si se les ocurre, pueden depositar la mayor parte en el Banco Central, sea el Banco Central que les respalde y no ellos con responsabilidad de su negocio. Es realmente Diego, ya algo descarado. Diego, voy a otra inquietud ciudadana. El colectivo Unión de Afectados por la Banca dice, y usted sabrá desmentirnos o por lo menos explicarnos esta preocupación que tiene este sector. Los bancos te van a quitar tus bienes con el aval del Estado. ¿Tienes deudas? Se pregunta. Y responde, esta ley facilita el embargo inmediato de bienes, cede todo el control financiero del país a la banca privada, les permite a los bancos multiplicar tu deuda en los procesos de renegociación y naturalmente eso motiva el rechazo. ¿También hay estos riesgos, Diego? Por supuesto que sí. Miremos lo que han hecho los bancos, sin necesidad de hacer este cambio legal con el cual quieren meterse absolutamente en todo. Miremos lo que ha hecho el Banco de Guayaquil, de Guillermo Lasso. Yeah. Hay una cuenta que los bancos tienen en su balance que se llama la cuenta de bienes que han recibido de la gente que ya no pudo pagar las deudas. La gente ya no pudo pagar las deudas y para deshacerse de la deuda entregó un bien. Okay. En el año 2018, el Banco Central tenía, el Banco Guayaquil de Guillermo Lasso tenía $400,000 en esa cuenta. Para el año 2019, que ya empezaron los problemas económicos y luego se agudizaron en el 2020, este valor subió de 400,000 a 2,700,000 en bienes que la gente le entregó a ese banco porque ya no podía pagar. Y al 2020, esta cuenta cerró en 13,700,000 dólares. De $400,000 creció a 13,700,000 dólares. Esto es lo que los bancos pretenden hacer ya a gran escala con los ciudadanos que ahora estamos enfrentando problemas para el pago de deuda. Entonces, si uno ve todos estos elementos y dice, en realidad esta ley protege de la dolarización con el discurso que están teniendo, de que lo que quieren es que esta ley se instrumente para evitar que el gobierno se coja dinero de los depositantes. Y si ya sabemos que el dinero de los depositantes no está en el Banco Central, sino que el 95% de ese dinero está en manos de los banqueros, pero ellos están armando este entramado para, uno, poner a sus amigos en las nuevas juntas. Dos, que el Banco Central no pueda tomar ninguna acción de política pública para estabilizar la economía y aliviar la crisis. Tres, permitiendo que saquen los banqueros del dinero y permitiéndose préstamos desde el Banco Central que ellos van a administrar a sus propios bancos y responsabilizándole al Banco Central por los pasivos de ellos mismos, lo que está gestándose aquí es una ley de desprotección de la dolarización y gestándose una ley de un nuevo feriado bancario. Esto es algo que los ecuatorianos no podemos permitir. Hay tanto descaro ya en esta ley que, por ejemplo, hay un artículo en el que dicen que estos delegados a estas nuevas juntas van a tener un régimen salarial especial, por encima del resto del sector público. Entonces, ¿qué sentido tiene que, claro, la única lógica y explicación que podría caber es que como van a ser banqueros que están acostumbrados a ganar valores exorbitantes cada mes, quieren estar en el Banco Central y seguir ganando esa cantidad? Entonces, Diego, están hasta eliminando, sí, dígame. Diego, ahí le quiero interrumpir precisamente para enfatizar en lo que antes usted señalaba. El proyecto reforma el artículo 36 del Código Orgánico Monetario y Financiero, de manera que el Banco Central, cuyo directorio estará compuesto por actores privados, como usted lo señala, y con unos requisitos específicos que deben haber tenido experiencia en el sistema bancario privado del país, entre otros. Ahí se está direccionando exactamente a qué representantes pretende la banca tener en este nuevo directorio del Banco Central. Diego. La ley vigente actualmente establece que ni directivos, ni abogados, ni empleados de los bancos pueden ser parte de los órganos de regulación y control, ni de la Junta ni de la Superintendencia.
Ellos están eliminando esta prohibición en este proyecto de ley y están dejando solamente que no pueden ser miembros los directivos. Esto deja a abogados, representantes y empleados de segundo, tercero y cuarto orden para que sí puedan ir. Entonces lo que buscan es, claro, ellos no quieren figurar de manera directa, pero pueden mandar a sus amigos y empleados a trabajar en esta junta para regularse a sí mismos. Es decir, el ratón cuidando el queso. Desde este punto de vista, entonces, lo que están armando es un entramado que ellos tienen el temor de que gane Andrés Arauz. Andrés Arauz ha hecho hace pocos días una propuesta muy clara y firme a los ciudadanos, que consiste en un alivio de deudas, consistente en reducción de tasas de interés, extensión del capital de las deudas, del plazo para pagar el capital de las deudas, al menos por el plazo original. Es decir, si usted contrató una deuda a 4 años, le había pagado ya 1 año y le quedaban 3, va a tener 4 años adicionales. Es decir, pasa de tener 3 a tener 7 años para pagar, lo cual significa una baja enorme de la cuota mensual que usted va a pagar. Claro, la presión. También la eliminación de todos esos gastos que nos cobran adicionales cuando nos atrasamos, porque nos cobran por llamarnos a cobrar. Nos cobran por el abogado, nos cobran por los cobradores, nos cobran tasas de interés de mora, nos cobran por servicios de cobranza. Eliminando todos estos aspectos, entonces, con más plazo, con baja de tasa de interés, con eliminación de estos costos, realmente se estaría pensando en un alivio financiero. Yo no puedo entender cómo, en una crisis en la que el país ha entrado en la máquina del tiempo con Lenín Moreno. ¿Por qué digo eso? Lenín Moreno encontró el mecanismo, con sus teorías cuánticas seguramente, de hacer que la economía del Ecuador vaya para atrás. Y las cifras son claras. Al año 2020, el tamaño de la economía ecuatoriana es el año 2012. Ese retroceso hemos tenido. La economía ecuatoriana retrocedió en actividad económica del 2020 al 2012. La máquina del tiempo de Lenín Moreno. En términos de pobreza, desigualdad y desempleo, la economía retrocedió a los niveles del 2010, es decir, hemos perdido una década. ¿Cómo se puede entender que en esa pérdida que ha tenido la economía, pero no solo la economía, sino los ciudadanos, que la sienten a esa pérdida ya como algo que no tiene solución y están empezando a tener problemas de gestión de sus ingresos y por lo tanto de poder cubrir sus gastos de educación, salud, vivienda, vestimenta y ya no pueden pagar las deudas? En ese contexto en el que a toda la economía le ha ido mal, los bancos han ganado 800 millones de dólares adicionales. Han ganado 1.800 millones de dólares en estos últimos 4 años y son el único sector de la economía al que le ha ido bien. El proyecto de ley lo que establece es una normativa que les permita a ellos seguir lucrando a costa de el deterioro y de la desgracia de la economía de los ecuatorianos. Es por eso que esta ley... Diego, usted ha dicho, con esta ley prácticamente se está fraguando un nuevo feriado bancario. De repente la expresión puede ser irresponsable desde el punto de vista de la susceptibilidad que implica aquello en los cuentaahorristas. Podría motivar una corrida de dinero. Entonces, expliquémosle, Diego, a la población de que realmente hay que parar, hay que detener este proyecto de ley en la Asamblea Nacional precisamente para que ese riesgo, esa posibilidad, no repita el escenario trágico del año 99. Aclaremos a la ciudadanía que las economías se ponen en riesgo cuando las personas no pueden pagar sus deudas. Ahí se pone en riesgo la economía financiera, la economía del sector de bancos, cooperativas. Cuando los bancos han prestado el dinero y la gente está en una situación tan mala que ya no puede pagar esos créditos. Eso está empezando a ocurrir. Es por eso que la candidatura de Andrés Arauz propone un alivio financiero. En cambio, los bancos se asustan y dicen, uy, está pasando esto, que me respalde el Estado, que me respalde el Banco Central. Ese es el modelo que estamos viendo. Esto exactamente cuando pusieron una agencia de garantía de depósitos que respaldó desde el Estado los depósitos del sector privado mal otorgados y por corrupción privada entregada a amigos de los banqueros. Eso no está ocurriendo ahorita, porque ya la regulación prohíbe estos créditos vinculados. Pero lo que sí está ocurriendo ahorita es una paradoja enorme.
Los bancos están con muchísima liquidez, el nivel de depósitos es el más alto de la historia de la dolarización en el Ecuador, pero los ciudadanos estamos sin liquidez. Los bancos llenos de plata y los ecuatorianos sin plata. Esto es algo que hay que resolver. Los bancos, ¿cómo lo quieren resolver? Los bancos quieren resolverlo. Como ellos solo ven por su interés, dicen, tengo alta liquidez, los ciudadanos no me están pagando, yo me aseguro mandando la plata al exterior. Por lo tanto, acrecientan la crisis, acrecientan la falta de liquidez. Esa es la perspectiva miope que tienen los banqueros por proteger exclusivamente su negocio. No les importa que la ciudadanía esté mal, ellos solo quieren proteger su negocio. En cambio, lo que ha dicho Andrés Arauz es, hay alta liquidez, pongamos los incentivos y regulaciones adecuadas para que los bancos mismos, sin que el Estado se meta a administrar el negocio bancario, pero que los bancos mismos empiecen a prestar. Porque si la economía se recupera, la gente encuentra un alivio de sus deudas, empiezan a poder trabajar de nuevo y a poder producir de nuevo y consecuentemente poder pagar sus deudas a un plazo mayor, sí, pero a poder pagarlas, para no caer en estos escenarios de impago y que haya embargos y que les quiten sus bienes y demás. Desde este punto de vista, entonces, Wilma, esta ley es nociva para el Ecuador, no presenta ningún beneficio para los ecuatorianos, se está escudando en un discurso falso y mentiroso de proteger la dolarización que no está en riesgo. Esto es importante aclararle a la ciudadanía. La dolarización no está en riesgo y es ilegal primero y ningún gobernante se va a meter a intentar siquiera cambiar el tema de dolarización porque sería una sepultura política, pero además de que técnicamente no se puede hacer. Diego, Lo que sí podría pasar sí. es que Diego, los bancos hagan una mala administración de sus recursos, pero esta ley justamente faculta esa desregulación que podría ser muy peligrosa. Diego, hay otro tema, en realidad son varios y qué pena que en un tiempo tan corto como esta grata entrevista podamos abordarlos a todos, no podemos, pero sí hay otro punto importante que quisiéramos recoger su criterio. Nos referimos a la reforma al artículo 190 del Código, contenida en el artículo 88 del proyecto de ley, que afecta gravemente al sistema cooperativo. ¿De qué se trata esto, Diego? Se dice que es una reforma que establece que el límite de solvencia patrimonial del 9% para la banca sea para las cooperativas del segmento 1 y que deberá aplicarse inmediatamente a las cooperativas de todos los segmentos. Expliquemos, está en riesgo, se dice. Con ello, alrededor de 420 cooperativas de las 525 existentes que podrían inmediatamente entrar en la causal de disolución, generando un caos en el sistema financiero. Expliquémoslo, Diego, por favor. Cuando se creó la ley de la economía popular y solidaria en el gobierno de Rafael Correa y posteriormente se incluyó la parte financiera de la economía, digo, claramente ha sido que bien es cierto que ambos otorgan créditos, la propiedad de las entidades del sistema es diferente que la propiedad. Los bancos son sociedades, son negocios de unos socios capitalistas. En cambio, las cooperativas somos socios, los depositantes. Los que tenemos dinero ahí somos socios y somos dueños de esa cooperativa. La propiedad es muchísimo más amplia. Desde ese punto de vista y considerando que las cooperativas son mucho más pequeñas, se puso claramente en el Código Monetario Financiero que las reglas que les aplican a uno son diferentes de las que les aplican a los bancos. Las cooperativas no han causado en el país a gran escala grandísimos perjuicios, salvo contadas excepciones. Los bancos sí han causado quiebras masivas de la economía. Desde ese punto de vista, actualmente la regulación permite tener regulación diferenciada, porque son actores diferentes. Dedicados a una actividad financiera, sí, pero diferentes. Lo que la ley actual que están enviando a la Asamblea, esta propuesta de ley, establece que los bancos sean exactamente el parámetro al que tienen que ajustarse las cooperativas. Desde ese punto de vista, muchísimas cooperativas no van a alcanzar, porque son de una escala económica muchísimo menor y por lo tanto van a tener que cerrar. Pero ¿qué es lo que está detrás? Lo importante, más allá de aspectos técnicos en los que quiere escudarse este discurso, es que el cooperativismo ocupa aproximadamente entre el 10 y el 15% del sistema financiero ecuatoriano, cuando hace una década era apenas un 4%.
Entonces, las cooperativas han crecido bien y les han quitado parte del negocio a los bancos. Entonces, la mejor manera que ellos encuentran de deshacerse de las cooperativas es diciéndoles, ahora les miden como a nosotros, tienen que cerrar, lo sentimos, tienen que cerrar. ¿Y quiénes van a ocupar ese espacio? Pues otra vez, lo que prima aquí es el negocio bancario. El interés por no crecer naturalmente, sino por crecer dañando a los demás. Eso es lo peligroso y es el comportamiento habitual de la banca. No nos olvidemos qué pasó en este gobierno de Lenin. Nos dijeron que ellos iban a administrar el sistema de pagos electrónicos a través del celular. Hasta ahora no despega. Hay por ahí unas poquitas cuentas y no lo hacen. Entonces, la banca está acostumbrada a asustar para fortalecer su negocio. Ese es el poder político del que han dispuesto y que están ejerciendo nuevamente en esta operación, asustándonos a los ciudadanos o queriendo asustarnos con el peligro de dolarización para ellos simplemente aprovechar y hacer más grande ese negocio en el que no nos olvidemos lo que está de fondo. A ellos les va bien cuando a lo ecuatoriano le ha ido mal. Diego, ¿cómo rompemos ese monopolio? Ya, pues hay que tomar una decisión. Probablemente el nuevo gobierno, el que asuma una decisión fundamental de traer la banca internacional para que compita, pues, para exigirles y obligarles en el mercado local de que bajen tasas de interés, que reduzcan el costo del dinero, que se rompa ese grupo fáctico. Tenemos varias consideraciones, Wilson. Guillermo Lasso ha dicho que bajar las tasas de interés se lograría cuando venga competencia internacional. La pregunta que le debemos hacer, él es banquero, ¿estaría dispuesto a vender su banco a un actor internacional? Deberíamos preguntarle, seguramente la respuesta que él nos va a dar es no. Pero aquí la respuesta a esto que usted me pregunta es la siguiente. ¿Qué hacemos? Votar correctamente. Es la primera decisión que debemos tomar los ecuatorianos. Por aquel candidato que nos proponga algo que va a favor de las mayorías y no de los grupos privilegiados. Creo que en ese sentido las propuestas electorales son claras. Pero el segundo punto, ¿por qué lo están haciendo así? Es porque ellos tienen miedo de que la decisión electoral del ciudadano vaya justamente en el sentido que estoy yo mencionando. Y aunque eso ocurra, quieren dejar a sus amigos ya en esta junta nueva que están creando, importar quién gane, ellos tener el control de la política financiera del país. Desde ese punto de vista, entonces, es algo inconstitucional, es algo que no solo es inconstitucional, sino que también hasta inmoral y antiético. No nos debemos olvidar los ecuatorianos que a este gobierno no le importan esas consideraciones. Hay los vacunados Gold, que es antiético que haya ocurrido. Quería no creer, pero hay algunos colegas periodistas que están en la línea de pensamiento, de país que tenemos nosotros en este programa, y me dicen, hermano, cada vez que se te interrumpe el internet es precisamente porque hay una acción premeditada desde algún lugar de Carondelet, hermano. Y me parece que eso ha pasado, porque varias veces yo he apuntado aquí en la libreta, se nos ha interrumpido la entrevista, mi querido Diego. Así que vamos con la última parte para ya capitular esto y no darles oportunidad para que nos sigan cortando, hermano. Lo que le decía a Wellman es que la decisión electoral va a ser muy importante. El gobierno quiere con esta ley dejar a gente en estas juntas de regulación que estén 5 años de sus actividades, pudiendo prorrogarse hasta 10 años. Eso quiere decir que los banqueros van a estar ahí independientemente de quién gane las elecciones. Eso es lo que quieren dejarnos. Eso es inconstitucional. No solamente que es inconstitucional, porque la Constitución dice que la política económica la hace el gobernante electo, no Lenín Moreno, no los banqueros. Es inconstitucional que quieran poner actores privados, es inconstitucional que quieran darse periodos mayores a los que dura un gobierno, es inconstitucional que quieran darse niveles salariales mayores que el resto de servidores públicos. Es inconstitucional que un interés privado permita privatizar deudas privadas, permita, estatizar deudas privadas. Todos estos elementos que hemos conversado en esta entrevista dan cuenta ya de cómo aquí hay un interés de proteger un negocio. Desde ese punto de vista, entonces, los ecuatorianos debemos analizar y pensar bien en quién está haciendo una propuesta que realmente favorece a los ecuatorianos, una propuesta que favorece a la recuperación de la economía y no una propuesta basada en la cultura del privilegio. El privilegio de las vacunas,
el privilegio del acceso al dinero, el privilegio de quien regula el dinero, el privilegio de todos aquellos que, sin haber sido electos para nada, quieren estar ostentando el poder económico y político. Esto tenemos los ecuatorianos que tomar una decisión muy clara ese 11 de abril. Diego, muchas gracias, su gentileza. Primera gran ocasión de su participación en este programa. La tendremos más adelante y con mucho gusto. Muy amable, Diego. Wilman, un fuerte abrazo a toda su audiencia y que tenga un excelente día. Muchas gracias. Diego Martínez, ex gerente del Banco Central del Ecuador, en su participación aquí en nuestro programa. Muchas gracias. Hemos presentado el testimonial Transparencia de la Verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.